Continuaremos con este tema, la iglesia de pocos miembros, y llegamos al punto donde el Señor hará que aquellos contradictores, aquellos blasfemos, aquellos que se decían ser judíos pero que no eran sino sinagoga de Satanás, llegarán postrados ante los pies de los siervos que son fieles a Dios, implorando misericordia para que Dios les perdone. Amén. Amén. Según la palabra, estos calumniadores, fanáticos y perseguidores de los cristianos, según Apocalipsis 2:9 y 3:9, que se llamaban a ellos mismos judíos, se reunían en la sinagoga judía de la ciudad. Amén. Ellos se denominaban judíos, se reunían en la sinagoga judía de la ciudad. Y estos judíos, solamente de nombres, porque de Dios no tenían nada, no eran de Dios. Amén. Ellos un día llegarían postrados ante los pies del Señor por medio del ministerio de estos hermanos de la iglesia de Filadelfia. De ahí la suma importancia de ser fiel a Dios. En el original, el libro de los Hechos de los Apóstoles terminó en 2 puntos, no en punto. 2 puntos suspensivos, queriendo decir que el libro de la transición todavía continúa. Muchos fieles de la iglesia durante tantos años aparentemente se han desaparecido de la historia, pero un día esos hombres, esas mujeres van a recibir de Dios 4 bendiciones. 1, que será columna en la Nueva Jerusalén. Cuando usted ve aquí en las Escrituras, capítulo 3, que habla acerca de la Nueva Jerusalén, no piense en la Jerusalén que hay ahora, en la Jerusalén terrenal, porque la Jerusalén terrenal en este momento es el centro de prostitución más terrible y espantoso que pueda haber en la faz de la tierra. Se han corrompido los judíos. Ese es un centro de prostitución. Por eso, en aquel gran día de Dios, maravilloso y glorioso, cuando Él venga a establecer el reino milenial aquí, nuestro amado Salvador Jesucristo, esta tierra debió primero ser pasada por fuego, por llama, para purificarla. Y así, cuando descienda la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, porque dice la Nueva Jerusalén, la de Dios, dice así enfáticamente, de Dios, que es santa, pura, que descienda a posesionarse aquí en la tierra. Ahí es donde Dios va a hacer que usted y yo, si somos fieles a Él, seamos columnas. Alabado sea el nombre del Señor. Estos judíos tenían una sinagoga y por eso ellos alardeaban, hacían ínfulas y hasta el día de hoy se vanaglorían. La sinagoga
Era donde se reunían los creyentes hebreos para el culto, la lectura de la ley y la adoración a Dios. Amén. Allá. Se entiende que en un lugar donde se reúnen para adorar a Dios, la congregación, o sea la sinagoga, está presidida por Dios mismo. Era Dios. En esa sinagoga, según Números, alabado sea el nombre del Señor, que era donde se reunían los judíos. Ese sitio, en el momento del servicio, era Dios quien presidía. Sin embargo, el Señor Jesús dice que estos judíos, entre comillas, no se congregaban en el nombre del Señor, sino que ellos eran sinagoga de Satanás. Se reunían siendo inspirados, dirigidos, poseídos por Satanás. O sea, era una congregación presidida por el demonio. Mire lo que dice el versículo 24 del capítulo 2. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los que no siguen, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Capítulo 2, verso 24 de Apocalipsis. Entonces, mire, hermanas, ellos se reunían en las sinagogas, era para enseñar doctrinas demoníacas, para enseñar los secretos, los profundos secretos de Satanás. Mire cómo dice este versículo. Ahora al resto de los que están en Tiatira, los fieles, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Ahí había en esa congregación, por eso, hermana, tiene que llegar un momento, hermana, en que en esos lugares donde se predica dizque la sana doctrina, se levantan esos predicadores que enseñan los secretos profundos de Satanás, o sea, doctrina de demonios. Entonces estos creyentes, hermano, que saben que están enseñando son cosas diabólicas, hermanos, se hacen en un grupito aparte y empiezan a gemir a Dios, y Dios empieza con un tratamiento con ellos para poderlos separar de esos que ya se han contaminado por esos ministros que todavía no quieren recibir lo que es la sana doctrina, sino que antes, por el contrario, se han constituido servidores de Satanás, predicadores de doctrina de demonios. Entonces esos grupitos, hermano, llega un momento en que se tosigan tanto, se sienten tan incómodos, hermano, que Dios hace algo para que salgan de allá. Entonces, hermano, estos judíos, que se decían ser judíos, no se congregaban en el nombre del Señor, no se congregaban para predicar la doctrina de Cristo, porque triste y lamentablemente, hoy día, muchos no se reúnen en las congregaciones para escuchar al ministro que predique la doctrina de Cristo, sino doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, se reunían no en el nombre del Señor, no para seguir las enseñanzas del Señor, sino que ellos eran sinagoga de Satanás, o sea, congregación presidida por el demonio. Congregación presidida por demonios que les daba la doctrina. Enseñen esto. Pues el que es malediciente, diga bien esta palabra, el que es malediciente es instrumento en manos de Satanás e impulsado por él, un servidor de sus propósitos. Todo aquel que es malediciente, que se daña doctrinalmente,
que empieza a enseñar doctrinas torcidas, heréticas, que no tienen el aval de la palabra de Dios, se hacen instrumentos en manos de Satanás e impulsados por él, entre otras palabras, un servidor de los propósitos del diablo. Porque el propósito del diablo doctrinalmente hablando es distorsionar la palabra de Dios, tratar de corromper, entre comillas, porque el evangelio fiel y verdadero nunca se corrompe, pero ellos tratan de corromperlo. Es el propósito de Satanás, corromper el verdadero evangelio con enseñanzas demoníacas. Ahí está Santiago capítulo 3 verso 6. Estoy retrocediendo un poquito para que entendamos. Amén. En donde dice también la lengua es un juego, un mundo de maldad. Amén. Un mundo de maldad. El enemigo a esas personas que se dañan, maledicientes, los toma como sus instrumentos para expandir sus doctrinas demoníacas. Siendo uno de nuestros órganos contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prendida a su vez fuego a todo el curso de la vida. Es todos los maledicientes, Santiago 4:6 y Santiago 4:1. Perdón, 3:6. Eso, 3:6. Amén, 3:6, La lengua Santiago. es un juego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Eso. Y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces la lengua es malediciente. Aquella lengua malediciente, hermano, trae problemas. Amén. Y el capítulo 4, verso 1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Amén. Maledicientes. Alabado sea el nombre, Señor. Entonces, de esta manera llamó Jesús a los líderes religiosos y a los judíos fanáticos de su tiempo. Amén. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo llamó directamente el Señor Jesucristo a los judíos de su tiempo, que eran totalmente en contra de la palabra y en contra del Mesías? Los llamó hijos del diablo. Por eso usted, no es que usted vaya a salir de aquí para allá y todos los que se encuentran que están torciendo la palabra, dígale usted es un hijo del diablo, pero ya usted sabe y puede tranquilamente, si tiene algún diálogo con ellos que tienen doctrinas torcidas, dígale, ustedes son hijos del diablo, si no se arrepienten, son hijos del diablo y se van a ir al infierno, porque ustedes están predicando lo que va en contra de lo establecido por la palabra de Dios. Juan Evangelio capítulo 8 verso 44. Amén. Así enfáticamente les digo, ustedes son hijos del diablo. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Todo aquel que va en contra de lo establecido por Dios, todo malediciente es hijo del diablo. Aleluya. Juan 8:44. De ahí que Satanás es el adversario y opositor de los que aman y sirven al Señor. Mire, hermano, Gloria al Señor. usted y yo no nos podemos dejar confundir del enemigo o dejar confundir de las personas. Cuando usted vea que hay un hombre que en realidad, hermano, está ahí metido enseñando la sana doctrina y hermano es inamovible, ahí está constante, perseverante, hermano, ahí en esa palabra, honrando y glorificando a Dios, hermano, usted no debe sorprenderse ni mucho menos desanimarse cuando usted vea que ese hombre, hermano, es perseguido, es maltratado, hermano, vienen tantos problemas, se le viene, hermano, casi que el cielo se junta con la tierra para destriparlo, hermano. No nos aterremos. ¿Por qué? Porque alabado sea el nombre del Señor. Satanás es el adversario opositor de los que aman y sirven al Señor. Amén.
Él se tiene que oponer a los que amamos y servimos al Señor. Se tiene que oponer. Amén. Primera de Pedro 5:8, ¿qué dice? Primera de Pedro 5:8. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oiga, hermano, mire. Sé sobrio, ¿sí o no? Sí. Pero mire la palabra más precisa. Practiquen el dominio propio, o sea, manténganse firmes. Por eso, hermanos, no nos aterremos cuando nos estén atacando. Y usted no le tenga miedo, pesar de que el pastor está siendo atacado, está siendo perseguido, criticado, murmurado, esto y aquello, y que se le levantó la esposa, se le levantaron los hijos. No, no se aterre por eso. Amén. Antes, por el contrario, el pastor tiene que entender de que debe de practicar el dominio propio y mantenerse alerta. Eso es lo que dice ese versículo, precisamente. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Por qué? Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces manténgase firme, consciente de que el enemigo de un momento a otro va a atacar. Consciente. Y los ataques del enemigo no es para solamente ponerle una enfermedad a uno, no, es para escarriarlo, para volverlo un hazmerreír de los demás. Por eso, que critiquen todo lo que quieran criticar, murmurar, señalar, hacer lo que les dé la gana, pero lo importante es que no lo juzguen de pecado en realidad. Porque si hemos pecado y nos están señalando, ahí sí la cosa está seria. Amén. Ay, de mí están hablando de que yo soy un adúltero, esto y aquello. ¿Y por qué se la mantiene por ahí dándole vuelticas por ahí a esos bares o a esas residencias? ¿Por qué? Aquí hay concilios donde los ministros tienen prostíbulos. Eso no nos aterremos, eso tiene que suceder. La corrupción, la inmoralidad espiritual tiene que entrar al estamento religioso. Aquí, en nuestra ciudad de Medellín, hay iglesias que son lavaderos de dólares, de narcos. Aquí hay lugares de prostitución de pastores. Y dicen ser como estos, de Dios. Estos susodichos judíos, que se tenían por tales y se llamaban de esa manera, eran simplemente judíos de raza. Pero no merecían ese nombre, puesto que Judá, judío, que viene la palabra de Judá, la palabra Judá significa alabanza agradecida a Yahvé. Un judío verdadero de corazón es una alabanza agradecida al Señor. Y ellos deshonraban ese nombre, pues no eran de Dios. Amén. Eran simplemente judíos de raza, pero no merecían ese nombre, puesto que Judá significa alabanza agradecida a Yahvé. Mientras que aquellos eran perseguidores de Yahvé, persiguiendo a Cristo y oponiéndose a Él. Cristo apareció y lo primer señalamiento que le hicieron estos judíos fueron que Él era hijo de fornicación, que María era una prostituta. Esa fue la primera acusación que le hicieron al maestro. Y luego otros más acusaciones, un sinnúmero más que le hicieron al maestro. Y decían ser de Dios. Pero no eran sino perseguidores de Jesús. Juan, Evangelio, capítulo 5, verso 23.
Por eso no todo el que dice ser pastor es pastor de Dios. Pueden haberlo impuesto manos. 5:23, Juan 5:13, ¿qué dice? 5:13. Estas cosas he escrito a vosotros que Juan creéis- Evangelio 5:13. Por eso, Sí, Y el que eso no es Juan 5:13. por eso. Estas cosas he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que No. tenéis vida. Juan Y el que 5. había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido de entre la mucha gente que había en el lugar. Oiga bien. 12:44. Evangelio, Juan. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí y no cree en mí, sino que al que me envió. ¿No es eso? Léalo bien detenido, hermana, que lo leyó mal. Bueno, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. No cree en mí solo, sino en el que me envió. Mire, el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Amén. Y ellos no creyeron en Jesús, que era el enviado del ser de Dios, que era el Mesías. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Los judíos rechazaron al Mesías y decían ser judíos. 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga por su vida, por sus amigos. Amén. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Amén. Jesús dio la vida por la humanidad. Y recuerde que el Señor a nosotros nos llamó ya no hermanos, sino que amigos. Entonces, susodichos judíos que se tenían por tales y se llamaban de esa manera eran simplemente judíos de raza, pero no merecían ese nombre, puesto que Judá significa alabanza agradecida a Yahvé, mientras que aquellos eran perseguidores de Yahvé, persiguiendo a Cristo y oponiéndose a él, según estos pasajes que hemos tomado. Al perseguir a los cristianos, Hechos 9:5, eran hijos de Satanás porque también persiguieron a los cristianos. Hechos 9:5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Amén. Entonces, hermanos, llegó el momento de cuando el maestro se le tenía que presentar a Saulo de Tarso. Posteriormente se llama Pablo, el apóstol. ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó. Amén. Gloria al nombre del Señor. Todo el que se opone a Cristo, el que no cree en Cristo y se opone y persigue a los que predican a Cristo de verdad, se constituyen hijos de Satanás. Por esa razón, el Señor, alabado sea el nombre del Señor, les llama a estos judíos mentirosos por afirmar que eran judíos cuando realmente no lo eran. Lo llama mentirosos. Amén. Mire lo que dice. Mire lo que les dijo el Señor.
Alabado sea el nombre Señor. Apocalipsis. Alabado sea el nombre de Cristo. Mire lo que dice el versículo 9. Parte B. Que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten. Amén. Ellos decían ser de Dios, pero mentían, porque sus hechos decían lo contrario. Igualmente hoy, usted puede decir tranquilamente, ese pastor es totalmente instrumento de Satanás y miente al decir que es de Dios por lo que enseña. Por lo que enseña y por lo que practican. Hay congregaciones donde los pastores practican en la actualidad que un tiempo no lo hacían, practican en la actualidad adulterio disimulado, recasamiento, y practican homosexualismo. Aquí en esta ciudad hay una biblioteca llamada cristiana. Y es vergonzoso ver cómo van allá a comprar de diferentes denominaciones llamadas cristianas, ir a comprar literatura allá, donde los dueños totalmente, 4 homosexuales, marido y mujer, son los dueños de eso. Y uno de ellos es el pastor. Y el otro es la pastora. ¡Qué vergüenza! Estos judíos, susodichos judíos, eran mentirosos, engañadores, falsos testigos de ellos mismos. Falsos testigos de ellos mismos. Somos judíos. Testificaban falsamente de ellos. Motivo por el cual la actuación de Cristo iba directamente para producir en ellos un cambio radical. El Señor no iba a entrar a condenarlos y lanzarlos al infierno de una, sino que los iba a confrontar a través de la realidad de la fidelidad de esos miembros de la iglesia de Filadelfia y de algunos miembros de la iglesia de Tiatira, fieles y verdaderos. Los iban a confrontar. El Señor los iba a confrontar. Ustedes están enseñando en la congregación que es de Dios, están enseñando doctrinas demoníacas. Y estos hombres, estas mujeres se han mantenido fieles en mi verdadera doctrina. Por lo tanto, el Señor iba a hacer o va a hacer algo, compungirlo de corazón, para que ellos recapaciten y vengan postrados ante los pies de esos fieles cristianos, implorando misericordia a Dios, y que esos fieles cristianos impongan las manos sobre ellos y lo dirijan a una oración de arrepentimiento y aceptación a Cristo, y así escapen por sus vidas. ¡Qué misericordia de Dios tan grande! Dios a estos contradictores, a estos falsos predicadores, no entra a condenarlos de una. Les da una oportunidad. Ya si no la reciben, alabado sea el nombre Señor. Amén. Quienes perseguían, vendrían y se postrarían reconociendo la realidad de que los cristianos son amados por Dios y no enemigos del Señor, como habitualmente consideraban los judíos. Nosotros somos la verdadera congregación de Jehová.
Nosotros somos la verdadera congregación, de la que pertenecemos a la sinagoga de Yahvé, alabado sea el nombre del Señor. Y cambio ustedes, a los judíos, a los gentiles, nos trataban como perros. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces ellos tendrían que llegar ante los pies de esos cristianos y reconocer que Dios en realidad sí amaba a esa iglesia, sí amaba a esos miembros, que eran de Dios y que eran totalmente amigos de Dios y no enemigos, como ellos solían decir que los gentiles éramos enemigos de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, hermanos, llega el día en que van a tener que llegar postrados. Por eso usted no se aplica cuando digan usted, mire, ay, esa congregación ni crece, son los mismos mechudos ahí, el mismo pastor. No es que no me preocupe. Espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Cuando de un momento a otro, a usted le toque ver, si no por el ministerio de este servidor, por medio de otro ministerio, uno mejor que Dios va a levantar, cuando empiezan a venir las almas, hermano. Esas personas, hermano, que un día hablaron, murmuraron de la doctrina nuestra, que es la misma doctrina de Cristo, aleluya. Van a venir postrados a aceptar a Cristo y empezar ahí, hermano, la historia de la iglesia, llevándola a ellos mismos adelante. No se preocupe. Como una señal de humillación, estos judíos ante estos fieles cristianos tendrían que postrarse en reconocimiento del Señor y del señorío de Cristo. Como humillación. En realidad, hermanos, nosotros estamos equivocados. Ustedes tienen la razón. Aquí venimos. Hermano, oren por mí. Ponga las manos. Imponga las manos. Queremos la misericordia de Dios. En humillación. Amén. Por eso usted no se remangue la mano. Es que la doctrina nuestra es la verdadera. No, no lo haga. A mí me llamó la atención que se dirigió a mí un unitario con un insulto, con una palabra arrogante. Venga, hablemos acerca de lo que es la Trinidad y le voy a mostrar de que es diabólica y que nosotros los de la universidad tenemos la razón. Quedé mirándolo y le dije esta palabra: solamente respóndame y dame la respuesta de un solo versículo de la palabra. Si me da la respuesta ya, renuncio a la Trinidad y me convierto a la unicidad. Juan, el apóstol, fue llevado por el Espíritu Santo, ¿a dónde? Al cielo, contestó el unitario. Y vio sentado en el trono ¿a quién? A Jesús. Me dijo el unitario, y yo, no es Jesús, el Padre. Porque Juan vio que el que estaba sentado en el trono tenía un rollo, un libro en la mano. Cuando eso, los libros no se componían así, eran pergaminos, rollos. El que estaba sentado en el trono tenía un pergamino, un libro, un rollo en la mano. Y Juan comenzó a llorar amargamente. Y oyó una voz que le dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido, el cual tomará el rollo de la mano del que está sentado en el trono. ¿Quién es el león de la tribu de Judá que ha vencido? Respondan. Jesús. Entonces, ¿cómo Jesús va a ser el mismo Padre
y tomar el libro del Padre siendo Él Jesús? Respóndame. Y seguimos el diálogo. Y si no, Dios te bendiga, no perdamos el tiempo. Déjeme que yo le doy la respuesta en estos días. Digo, cuando quiera. Ahí estoy esperándola. Si Dios el Padre es el mismo Jesús, entonces esto es una locura. Amén. Entonces, hermanos, como una señal de humillación, estos judíos ante estos fieles cristianos tendrían que postrarse en reconocimiento del señorío de Cristo. Ahí está, Apocalipsis 2:11. Leámoslo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere sufrirá daño de la segunda muerte. Léame bien, hermana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso. Oh, como leemos. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. ¿Sabe a qué se refiere la segunda muerte? ¿Sabe cuál es la segunda muerte? La condenación. Cuando serán lanzados al lago de fuego después del juicio del gran trono blanco. Esa es la segunda muerte. La segunda. Entonces los vencedores, aleluya, gloria a Cristo, amén, sea bendito el nombre de Cristo, amén, saldremos victoriosos, hermanos, los vencedores. Pero mire lo que dice, hermano, con relación a que ellos tendrán que reconocer el señorío de Cristo. Mire, tendrán que reconocer. Uy, nosotros estamos equivocados. Nosotros pensábamos que éramos de sinagoga de Dios, y resulta que estamos enseñando doctrinas de demonios, y nosotros murmuramos contra ustedes. Mire, los rebeldes, los que se rebelaron, esto y aquello, y señalando y señalando y hablando, y resulta que ustedes tenían razón. Entonces, hermanos, se postran reconociendo el señorío de Cristo. Filipenses 2:11. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y persevera y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bien, mire lo que dice. Preste mucha atención a mire, Gaby. Amén. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Amén, para que resplandezcamos. Inmediatamente, hermanos, les alumbraría la luz de Cristo a ellos. Amén. Por eso hay que predicarles, hermano, con severidad. Que se arrepientan aquellos que están predicando torceduras de la palabra. Mas no condenarlos. El Señor disponía de una acción que conduciría a estos judíos en arrepentimiento a aceptar a quienes los cristianos reconocían como Señor y Salvador. Mire, hermanos, Dios va a hacer algo para conducir a esas personas contradictores antes de que mueran. Ojalá Dios quiera, hermano, a esos predicadores que tanto le han hecho daño a la sana doctrina. Hermano, Dios va a hacer una acción, va a obrar, a hacer algo, hermano, para que ellos rápido reconozcan de que
el evangelio que nosotros predicamos y el Señor que nosotros predicamos es el Salvador. El Señor disponía de una acción que conduciría a estos judíos en arrepentimiento a aceptar a quienes los cristianos reconocían como Señor y Salvador. Uy, verdad. El Señor algo va a hacer en ellos, que los compunga para que se vuelvan en sí y reconozcan que el Señor es el Salvador, el cual nosotros predicamos. Ahí viene ya a la inversa. El triunfo de Israel sobre sus enemigos y la salvación de los gentiles por la fe en el verdadero Dios de Israel. Anteriormente, Dios trató con el pueblo gentil a través del pueblo de Israel. Porque los gentiles maltrataron al pueblo de Israel, pero el Dios a través del pueblo de Israel hizo que los gentiles se postraran a los pies de ellos. Que se postraran. Ahora, en el tiempo de la gracia, eso se cambian los papeles. Los judíos van a tener que llegar a reconocer el Cristo que nosotros predicamos. Así como nosotros, como los gentiles en el tiempo de los profetas no habían reconocido al Dios de los judíos, pero que por el testimonio de ellos y por la predicación de los profetas, los gentiles se convirtieron a Dios en el tiempo de los profetas. Entonces, a la inversa, el triunfo de Israel sobre sus enemigos y salvación de los gentiles por la fe en el verdadero Dios de Israel. No vamos a leer esos versículos porque hay varios, pero los voy a dictar. Isaías 45, 14, Isaías 49, 23, Isaías 60, 14, Ezequiel 36, 23, Ezequiel 37, 28. Ahí es donde el Señor les va a salir al encuentro. En el tiempo pasado les salió al encuentro a los gentiles. Alabado sea el nombre del Señor. Esta figura el Señor la invierte en la actualidad. Esta figura el Señor la invierte, donde los gentiles tendrían que ir al Dios de Israel. Ahora los judíos tienen que ir al Dios de los gentiles, que es el Dios de la gracia, el Mesías, el Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Los judíos dieron por terminado su papel del pueblo de Dios porque habían rechazado a su Mesías. Inmediatamente ellos le rechazaron a Jesús, terminó de ser pueblo de Dios. Ya, ojo con esto. Los judíos dieron por terminado su papel de pueblo de Dios porque han rechazado a su Mesías. En su lugar, ya nosotros tomamos el lugar de los judíos. En su lugar, la iglesia primordialmente gentil ha llegado a ser el verdadero judaísmo, el nuevo pueblo de Dios. Porque ese es judío en lo espiritual, no de raza. Se es de Dios en lo espiritual, no de nacionalidad. Se es ministro de Dios en la realidad de lo espiritual, no de lo que ellos digan por una credencial, por una profesión. ¿Estamos entendiendo? Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos a lo largo de la historia que los judíos odian a la iglesia de Jesucristo y han sido a menudo los instrumentos para producir persecución contra la verdadera iglesia de Cristo. Pero esta situación cambiará cuando los judíos reconocerán que la iglesia es realmente el verdadero pueblo de Dios y reconocerán que yo te he amado. Capítulo 3, verso 9, parte C de Apocalipsis. Amén. Leamos todo el versículo, pero la parte C es donde ellos ahí tienen que reconocer. ¿Qué dice Apocalipsis 3:9? He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás
los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan, adoren delante de tus pies y posean que yo te he amado. Bien, Y le sepan decía que en el original la palabra he aquí no existe, porque eso es un preámbulo, eso es como una detención, no, es enfáticamente, mire lo que dice el texto. Voy a hacer que los de la sinagoga, no he aquí, voy a hacer enfáticamente, de una así, de tajo, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Gloria al nombre de Cristo. El Señor conduce a estos judíos fanáticos, opositores y falsos a la salvación. Mira, hermano, no en un tiempo muy lejano, por medio de ese instrumento, hermano, muchos están llegando al conocimiento de esta palabra fiel y verdadera. Y cuántos ya no se han convertido de verdad al Evangelio. Me han dado noticias, hermano. Conozco un muchacho que fue de allá, hermano, líder, y renunció allá y se está congregando solamente en la casa en Copacabana. Y me dice, hermano, yo no me pierdo ningún mensaje. Están recibiendo la palabra. Gente que fueron contradictores a la sana doctrina, hoy, hermanos, están teniendo el conocimiento, entonces están llegando postrados ante los pies del Señor, reconociendo que en realidad el Señor ha estado con nosotros, nos ha amado siempre y nunca nos ha soltado. Y así es esto, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Señor conduce a estos judíos fanáticos, opositores y falsos a la salvación. Usa la figura de un opositor que está postrado delante de los que se consideran sus enemigos, reconociendo que son verdaderamente hijos de Dios. Ellos reconocen. Ellos reconocerán. Aquellos que un día nos han criticado, que somos rebeldes, esto y aquello, un día van a reconocer. Alabado sea el nombre del Señor. Postrados en humillación. De que en realidad nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Primera de Corintios 14:25, ¿qué dice? Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Amén. ¿Sí ven? Gloria al nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrarán ante Dios y lo adorarán, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Ustedes son de Dios. Amén. Mire, hermano, me encontré con un miembro de allá y digo, hermano, usted no es que estaba todo escarriado, que ya usted estaba tomando licor y que ya había dejado a su esposa, porque esa es la difamación, que yo me escarrié, soy un borracho y un adúltero. Pero ellos van a llegar postrados de los pies de Cristo. Al nombre de Cristo damos gloria. De la misma manera, en la promesa del Señor, los que antes eran blasfemos, según Apocalipsis 2:9, blasfemos. Mire qué blasfemia la que cometieron. Leamos esa blasfemia.
Alabado sea el nombre del Señor. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mire cómo dice esta versión. Mire, vea. Mire, hermana, vea. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, miembros poquitos. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás, un templo de Satanás. Qué pesar, ¿sí o no, hermanos? Hablan por hablar. Estos, hermanos, los que antes eran blasfemos, según Apocalipsis 2:9, quedan doblegados por la gracia, se doblegarán. Ahí está parte B del capítulo, parte C del capítulo 3, versículo 9. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Y reconozcan que yo te he amado, se doblegarán. Amén. ¿Cuándo sucederá esto? En la era de la iglesia, en esta era. Y muchos judíos se están convirtiendo a Cristo. Inclusive hay judíos en templos cristianos ya siendo pastores. Por la Sagrada Escritura sabemos que el árbol, oiga bien, mire cómo es que sucedió todo esto con los judíos. Por las Sagradas Escrituras sabemos que del árbol del olivo fueron desgajadas las ramas naturales que representan a los judíos, y en su lugar fueron injertadas las silvestres, figura de los gentiles, en contra de la naturaleza. De las armas naturales, las ramas naturales, se desprendieron unas ramas que van contra la naturaleza. Por eso la salvación, que era para los judíos, vino para nosotros a través de los judíos. Pero repito esta parte. Por la Sagrada Escritura sabemos que del árbol del olivo, el árbol del olivo, que fueron desgajadas las ramas naturales que representan a los judíos, y en su lugar fueron injertadas las silvestres, figura de los gentiles, en contra de la naturaleza, según Romanos 11, 17 al 20. Mire lo que dice. Mire lo que va en contra de la naturaleza. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo Aceuche, sí, sí. has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura del olivo, de la oliva. Oh, mire, ¿verdad que habla de clarita esta versión? Mire. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. O sea, nosotros, los gentiles, el hecho de que Dios haya tratado con nosotros, no nos podemos enorgullecer ni jactar de que somos mejor que los judíos. Mucho cuidado. Ojo con esto. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú, por la fe, te mantienes firme. Así que
No seas arrogante, sino temeroso. Por eso, hermanos, nosotros no podemos hablar nada malo contra el pueblo judío. Por eso todo el que ha hablado mal contra el pueblo judío termina mal y con muertes terribles y espantosas. ¿Usted sabe quién es Stephen Hawking? ¿Sabe quién fue? Que murió no hace mucho. Ese torcito que era así, científico. Así. Y el mundo científico admiró a ese tipo y hasta el día de hoy lo están mirando. Y fue el peor blasfemo. Habló pestes contra Dios y terminó mal. No pudo disfrutar. El hombre, se puede decir que el hombre más poderoso económicamente, el más millonario de todo el mundo, no sabía qué plata tenía y murió como una triste rana en una silla de ruedas. Estaba torcido. Se le entendía por el idioma que él mismo inventó para que le entendieran los científicos. Un científico era ese tipo. De nosotros, hermanos, en vez de hablar cosas contra los judíos, oremos por ellos porque somos deudores de nuestra salvación a ellos. ¿Estamos entendiendo? Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando las ramas quebradas por incredulidad, que fueron los judíos, diga bien, cuando las ramas quebradas por incredulidad pasen a creer, serán nuevamente injertadas porque Dios es poderoso para hacerlo. Versículo 23 de Romanos 11. El Señor volverá a injertar a ese pueblo. Mas el que hace diferencia, Romanos si comiere, 11:23. sí, Sí, diga. no es ese. 11:23. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Oiga, mire. Sí. Mire como dice esto, mire que este texto es muy clarito. Mire. Vea, mire. Y si ellos, los judíos, dejan de ser incrédulos, serán injertados porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Mire, ellos crucificaron a Cristo, rechazaron a Cristo, desecharon al Mesías, no lo recibieron, porque hasta el día de hoy, la mayoría del pueblo judío no creen en el Mesías que nosotros predicamos. Pero cuando ellos, por la acción de Dios, reconozcan y dejen la incredulidad, Dios nuevamente los injertará. Quiere decir que los colocará nuevamente como sus hijos. Ahí es donde muchos judíos ya no va a ser pueblo de Dios terrenal, sino que va a participar de las bodas del Cordero, será parte de la esposa de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Esto ocurrirá luego la conversión del remanente fiel. Ya los judíos se convertirán de verdad, el remanente fiel a Dios se convertirán a Cristo. Y eso sucederá en la gracia, ahora. Y ahí es donde el Señor se nos va a llevar cuando el rapto de la iglesia. Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. ¿Sí se da cuenta, hermana? Ellos ahora, por haber rechazado al Mesías, haber rechazado a Cristo, lo crucificaron, le dieron muerte, etcétera, 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 son incrédulos, hermano. Pero llega el momento que por la acción de Dios hace que ellos se conviertan a Cristo. Entonces llega y se cumple la palabra. Alabado sea el nombre del Señor.
De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, apartará la incredulidad, apartará el pecado del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel en la actualidad está corrompido. En este momento Jerusalén es la nueva Sodoma y Gomorra, si usted no lo sabía. Allá es donde está saliendo el lesbianismo, el homosexualismo, la depravación más terrible y espantosa, hermano, como mercado a las demás naciones. Pero eso Dios todo lo lleva proféticamente bien en el hilo, hermano, ahí bien. Porque cuando venga el Señor aquí a poner sus pies en la tierra, vendrá con una ciudad santa, pura, que es la de Él, que viene del cielo. Allá donde usted y yo vamos a estar, hermanos. Como columna en el templo, allá en la Nueva Jerusalén. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. En estos momentos, oiga bien, amados, tanto judíos como gentiles, para ser salvos, tienen que recibir a Cristo. Judío que se muera en este momento, practicando la ley, practicando lo que ellos allá tienen del Antiguo Testamento, judío que se muera, se fue al infierno. Porque ya el Señor Jesucristo dividió la historia de la raza humana cuando Él vino aquí a la tierra para salvar a toda la humanidad. Él no dijo a gentiles ni a judíos, sino a todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en estos momentos, tanto judíos como gentiles, para ser salvos, tienen que recibir a Cristo. Juan Evangelio 1:12. Amén. Os escribo a vosotros, hijitos. Primer Evangelio de Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así sí no se equivoca ya. Claro, es que es la primera cosa. Ojo con esto. El Señor promete que estos opositores de Cristo y perseguidores de su pueblo vendrán y se postrarán delante de los cristianos, no ante ellos. Ojo con esto. Mire, vendrán y se postrarán delante de los cristianos, no ante ellos. Para que quede bien claro. Ah, es que ese pastor está diciendo que los judíos van a venir allá y se van a postrar allá ante el reverendo. Porque en esto pensarán los reverendos que van a venir a postrarse en ellos, a adorarlo como lo están haciendo en los púlpitos. No, ellos vendrán a postrarse ante nosotros, ante nuestros pies, pero no ante nosotros. Cuando dice no ante nosotros, oiga esta palabra. La promesa del Señor tiene que ver, el Señor promete que estos opositores de Cristo y perseguidores de su pueblo vendrán y se postrarán delante de los cristianos, delante. No ante ellos. Amén. Una cosa es delante de ellos y otra cosa es ante ellos. Amén. Como lo hace la iglesia corrompida del mundo, a la católica, que ya se postran y le besan la mano, las patas a ese faldón. Y así está también la luz del mundo, que pasa ese corrompido que va a ser condenado por ahí más o menos por ahí de unos 40 o 50 años de condena. Pasaba ese apóstol y le tiraban, hermano, pétalos de rosa y el tapete es carmesí, un rojo hermosísimo, y todas las damas, hermano, con pañuelos blancos allá adorando a ese tipo. Esa no es lo que dice aquí la palabra. Se postran, alabado sea el nombre del Señor, delante, no ante. Amén. Se postren a tus pies, amén, no ante ellos, y reconozcan que yo te he amado. Ojo con eso.
El Señor promete que estos opositores de Cristo y perseguidores de su pueblo vendrán y se postrarán delante de los cristianos, no ante ellos. Pasarán a ser salvos por gracia mediante la fe y adorarán al verdadero Dios. Reciben a Cristo, reconocen que ese Cristo está con esos cristianos. Entonces se arrepienten, reciben a Cristo y empezarán a adorar a Dios, y se cumple Romanos capítulo 11 verso 26. Todo Israel será salvo. Gloria al nombre de Cristo. Amén. La promesa del Señor tiene que ver con un tiempo de gozo y victoria cuando muchos de los judíos serán alcanzados por el evangelio de Jesucristo y pasarán a formar parte de la iglesia verdadera de Cristo, el pueblo fiel y verdadero de Dios en esta dispensación de la gracia. Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Mire, aquí es donde se cumple, hermano, que todos, gentiles y judíos, vamos a adorar a Dios por igual. ¿Qué dice? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bien, mire lo que dice. Pero ustedes, todos ustedes, hermana, usted hermano, todos los que hemos convertido a Cristo, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahí, hermano, nos reúne a todos judíos y gentiles para adorar a Dios como pueblo real, sacerdocio, nación santa. Amén. Amén. En ese preciso momento, hijos en Cristo y hermanos unos de los otros, los judíos conversos entenderán que, como lo fue el pueblo de Israel, entenderán que como el pueblo de Dios, mayoritariamente gentil, es tan amado por Dios como lo fue el pueblo de Israel. Primera de Pedro 2:10. Y principalmente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian la potestad, atraviados con tumaces que no temen decir mal de las potestades superiores. Amén. Mire lo que dice. Ustedes antes ni siquiera eran pueblos. Amén. Refiriéndose a los judíos. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén. Se reconciliaron con Dios. ¿A través de quién? A través del ministerio de la iglesia fiel y verdadera de todos los tiempos de Filadelfia y parte de los miembros fieles de Tiatira. Amén. Amén. De ahí las palabras del Señor: y reconozcan que yo te he amado. Pasa un lapso de tiempo, llega el momento en que Dios va a obrar para que ellos se conviertan a Cristo de verdad. Va a llegar un momento en que por la misericordia de Dios, y ojalá así sea, ministros, teólogos de renombre en la tierra que han blasfemado el nombre de Cristo, torciendo las escrituras, ojalá Dios quiera que más temprano que tarde lleguen postrados delante de nosotros, reconociendo que el Señor está con nosotros y reconciliándose con Dios en fiel arrepentimiento, y así escapen de los juicios venideros. Porque hay una condenación muy severa para todo aquel que muere habiendo tergiversado las escrituras. Terrible y espantoso. Terrible y espantoso. Así de que, ministros, arréglense, porque el Señor viene por la iglesia. Usted, hermano,
no esté esperando señales, esté esperando que de un momento a otro suene la trompeta y nos fuimos. Yo espero al Señor, según por lo que veo el panorama con relación a Europa y a Israel y a la China, esos tres países, esas tres regiones, China, Europa e Israel, hermanos, ya Cristo está que levante la iglesia. Porque ya en este momento, en las Naciones Unidas, ya se han reunido para proclamar quién es el hombre, para poderle darle todos los instrumentos y la ayuda económica, lo que él pida, para que solucione los problemas de este mundo. Y ya está. El anticristo ya tiene cierta edad. Ya tiene cierta edad. Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, no vamos a pasar por esa situación difícil, sino que el Señor nos va a levantar. La niña, suena la trompeta. Hoy, mañana, porque lo esperamos que así sea. Amén. Y los que estemos bien con el Señor, nos vamos con ella. Así de que, padre y madre, arregle su vida con el Señor, porque ya estamos que nos vamos. La palabra que se emplea en el original griego acerca del levantamiento de la iglesia se llama gasorazo, que quiere decir un zarpazo. Ya el Señor está que da el zarpazo por la iglesia. ¿Y qué es un zarpazo? Usted sabe que una mosca no se mata fácilmente. Amén. Una mosca se mata es con un zarpazo. Alabado sea el nombre del Señor, como lo hacen los camaleones. Así de que, amados, arreglémonos, porque ya nos vamos. Hoy, en este instante, yo espero que el Señor levante la iglesia. Los únicos que pidieron señal de los tiempos fueron los judíos. La iglesia nunca pidió señales para el levantamiento de la iglesia. Y el Señor no le ha dado señales a la iglesia, sino que esté preparada. Desde el tiempo de Cristo y los apóstoles, el Señor le dijo a la iglesia, esté preparada. Porque de un momento a otro. Por eso, en el tiempo de los apóstoles, la iglesia esperaba a Cristo. Y todo lo vendieron y todo lo tenían en común porque esperaban a Cristo. Igualmente ahora, tenemos que esperar a Cristo. Es como si fuera hoy que viene por nosotros. Demos en pie de la gloria a Dios. Padre Santo que estás en gloria, te damos muchas gracias. Te bendecimos y te glorificamos. Tu palabra ha sido dada.